El jueves 4 de octubre a las 7 de la tarde se presentan las obras Antología de la poesía burlesca italiana de Arturo Ordozgoiti, a ver si lo he dicho bien, ahora me lo confirma él, y Si supieras lo que hacía entonces, de Javier Figuero. Están publicadas por la editorial Maluma y, como decimos, se presentan este jueves en el Instituto Mariano Quintanilla a las 7 de la tarde. Arturo y Javier nos acompañan ahora en los estudios de Radio Segovia. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lo he dicho bien, corrígeme. Muy bien. La primera vez que lo pronuncias y lo has dicho muy bien. El mío bueno, también, damos paso. El mío también. También lo he pronunciado bien. bien. Es muy fácil. Bueno, me dais paso entonces, Venga. ¿no? Sin duda. Bueno, decimos que son 2 libros los que se presentan este jueves aquí en el Instituto Mariano Quintanilla. ¿Por qué los 2? ¿Por qué presentamos los 2 en la misma jornada? ¿Hay un hilo conductor? ¿Hay alguna conexión entre ellos? La conexión entre los 2 libros está en las personas, en nosotros, ¿no? Que hace un año decidimos crear una marca literaria que después se ha convertido en una colección dentro de la editorial Maluma que se llama La Luz Amarilla. Y en ese territorio de La Luz Amarilla pues es donde se mueven estos 2 libros que se han publicado hace muy poco. Bueno, pues vamos a pasar entonces a hablar de los libros. Bien, en primer lugar me gustaría hablar con Arturo, que estudia en el Liceo Italiano de Madrid, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, es profesor de cursos también de doctorado en la ETSAM. ¿Qué hace un arquitecto recopilando poemas de la poesía burlesca italiana? Bueno, no creo que sea un pecado. No, ¿por qué no? Claro, pero, eso sería la siguiente pregunta. Bueno, es muy sencillo. Mi formación es italiana, es decir, yo soy bilingüe en las 2 lenguas y siempre me ha gustado la literatura. Es decir, lo que pasa es que, bueno, tengo otro oficio, porque aunque estoy jubilado, pero sigo siendo arquitecto. Y ese oficio me ha llenado toda mi vida profesional, con lo cual no tenía tiempo para dedicarme a otras cosas que me gustaban, entre ellas y sobre todo la literatura. Y ahora pues tengo esa ocasión de escribir y sobre todo el libro de la poesía burlesca italiana es una actitud frente a la divulgación de la poesía italiana, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué rescatar estos poemas? Rescatar es que no existía una traducción al español de la poesía burlesca italiana, que es una parte de la literatura de ese país muy importante. ¿Qué aporta este tipo de poesía? Pues aporta una inteligencia crítica por encima de todas las cosas. Y después la literatura burlesca italiana ha tenido una influencia muy importante en la literatura burlesca española, sobre todo en la literatura de nuestro siglo de oro. Es muy importante conocerlo, ¿no? Es muy importante conocerlo. Bueno, por su parte, Javier Figuero es periodista, televisión, radio, también me comentaba fuera de micrófonos, en el periódico El País también durante mucho tiempo, es también doctor en comunicación audiovisual y cuenta en su haber con multitud de libros. ¿Por qué ahora? Si supieras lo que hacía entonces. Queremos saber la sinopsis, en qué consiste, de qué va esto. Es un libro de cuentos, de narraciones cortas, que realmente es insólito en mi panorama de libros publicados hasta entonces. Se ha ocupado de ensayos, novela, poesía, pero el cuento corto no lo había manejado. Y quizás viva una etapa de regresión, yo diría que casi freudiana. Entonces, de la misma manera que el niño tiende a ponerse el chupete de nuevo, pues yo tiendo al principio de la literatura, que realmente está en el cuento. A mí me encantan los cuentos. ¿Te encantan los cuentos? Pues entonces serás una lectora de mi libro, sin duda. Sin duda. El cuento está en el origen de la literatura, no solamente en el cuento oral, en la Ilíada, la Odisea, la Biblia es una colección de cuentos, el Quijote, según Borges, era una colección de cuentos, etcétera. Y además me gusta mucho esa distancia corta que como decía Cortázar, permite al escritor vencer por KO frente a la novela, que solamente permite vencer por puntos. Hay una exigencia en la narrativa corta que te lleva a graduar muy bien el inicio, el final, etcétera. Es en definitiva lo que
lo que Borges decía, el lucimiento del talento del escritor en esa distancia. Me gustaría hablar también de algo que me ha llamado mucho la atención, y es que la mayoría de los relatos asoman las mujeres. Bueno, no es una cosa tampoco insólita. El maestro Boccaccio utiliza realmente en su Decamerón a la mujer como gran protagonista. Yo también. No es tanto la mujer como gran protagonista, sino el fracaso del hombre. Y entonces frente a eso agranda la figura de la mujer en esos cuentos, ¿no? Javier Reverte, que me hace el prólogo, dice que una de las características de esta colección de cuentos es que los he escrito para conocer a las mujeres. Y yo siempre digo que en realidad he vivido para conocer a las mujeres. Así que... ¿Y las conoce un poco mejor a través de No, por supuesto que no, pero eso eliminaría mis posibilidades de seguir escribiendo. Pues que siga así durante mucho tiempo. Vamos a ver. Javier, por supuesto. Bueno, estarán los dos, como decíamos al principio, este jueves en el Mariano Quintanilla a las 7, presentando estos dos libros. Antología de la poesía burlesca italiana, de Arturo Ordóñez. Creo que ahora lo he dicho peor que antes. No, yo creo que por ahí has estado. Y el libro también, el último libro de Javier Figuero, Si supieras lo que hacía entonces. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar más. Ojalá. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos. Un placer estar contigo. Gracias. Muchas gracias. Un placer.